Pues vamos a contar un poco de la organización. Yo tengo 20 años ya en México y tengo 10 trabajando con esta organización, que es CTS Impact México. Van a ver que es una empresa particular porque es una asociación civil. Entonces, cuando trabajamos con Albert, una de las cosas que nos gustaba es que empezaba la perspectiva financiera, lograr, lo último es lograr que tenga éxito financiero la empresa, que tenga utilidades. No, nosotros no. Nosotros no trabajamos, nuestra meta última es lograr el beneficio social, es lograr cambios de contaminación del aire, bajar en los gases de efecto invernadero, y para eso sí logramos dinero, pero normalmente quien nos da dinero no es quien recibe beneficios, sino recibimos dinero filantrópico de varias asociaciones que están preocupadas o por salvar vidas humanas por parte de salud, y ahora van a ver que transporte y salud cada vez tiene más que ver, con calidad del aire, con cambio climático y con temas de exclusión, de pobreza y de productividad. Entonces, toda esa parte está relacionada con la forma de la ciudad, en cómo estamos construyendo nuestras ciudades, y nuestra función es buscar intervenir en esas variables sociales. Para eso sí necesitamos dinero, tampoco finalmente no es tan diferente. Hacemos parte de la red Embark. La red Embark es una red de centros, estamos en varios países. Lo primero es en Washington, claro, captar filantropía tiene sentido en Estados Unidos, en los demás países es muy difícil, hay poca cultura filantrópica y la que hay es muy relacionada, por ejemplo, a enfermos, a lo que tiene que ver con temas de iglesia, o por ejemplo alimentación, ese tipo de temas sí, pero lo que se llama la filantropía más estratégica, que tiene que ver con cambios más genéricos de calidad de vida, en nuestros países hay muy poquito. Pues hay oficina en Washington, que son básicamente los grandes captadores de fondos. Una de las cosas importantes, es exactamente el tema de la guía por los valores. Es una institución heredada del World Resources Institute, de la organización madre de Estados Unidos, realmente una cultura de valores muy importante, dentro de las cuales el tema de la innovación, la integridad de la parte académica e investigativa es importante, y el tema de la independencia, porque es muy difícil luego lograr hacer proyectos con gobierno y buscar básicamente cambiar política pública. Casi todo nuestro trabajo está muy orientado a buscar cambiar las políticas de transporte, las políticas de inversión en una serie de temas de ciudad. Tenemos un consejo directivo muy fuerte y muy importante. Steve Nabel fue presidente ejecutivo de Cummins, Cover es el director de Embark, pero hacen parte de nuestro consejo, por ejemplo, el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, que apenas fue galardonado por Barack Obama de una manera muy importante un par de semanas, el doctor José Sarucán, que fue rector de la UNAM, Roberto Aguirre Vélez, Adrián Fernández fue presidente del Instituto Nacional de Ecología, y así Enrique Norton es uno de los arquitectos más reconocidos de México. El tema de la ciudad y cómo hacer mejores ciudades en México es un tema que atrae a gente realmente de un nivel muy interesante, y es siempre un gusto contar con dirección y consejo de ese grupo de personas. ¿Cómo lo hacemos? Primero intervenimos mucho en lo que son los sistemas de transporte de la ciudad. Hemos trabajado muy fuerte para buscar introducir sistemas ordenados. Yo no sé, ¿alguien sabe cuánto vale un kilómetro de metro? Okay. Construirlo. ¿Cuánto vale la construcción de un kilómetro de metro? ¿No? Bueno, vale $100 millones un kilómetro de metro. Entonces, siendo que todos adoraríamos tener mucho más metro en la ciudad, la realidad financiera es que no podemos quedar con los microbuses horribles que tenemos o con el metro, porque hay una distancia demasiado grande, no logramos cubrir la ciudad en metro, ni por la extensión, ni por la dificultad de construcción, pero principalmente porque no nos alcanza el dinero. El metro hoy de pura operación está llevando a la ciudad 5.000 millones de pesos al año, que es una fracción de más del 10% del presupuesto de la Ciudad de México. Para eso hay que generar muchísima capacidad técnica en el gobierno, pero también en los transportistas, porque hoy su negocio es como una tiendita de abarrotero chiquita enfrente a su casa. Cada quien tiene
un microbús que para enfrente a su casa, que le da un chofer a operar, sale cuando quiere, opera cuando quiere. No hay reglas, es una operación absolutamente informal. Yo creo que cualquiera que estemos en empresa sabemos que es imposible estandarizar calidad si cada quien produce lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Si queremos calidad de servicio, tenemos que formar empresas y ordenarnos, y eso es mucho de lo que buscamos, ayudar a generar calidad técnica. Y eso finalmente tiene que dar a formulación de política pública, tiene que estar apoyado en que la ley de movilidad eso lo diga, en que se exija otro tipo de inversión, en que la Secretaría sancione los que operen mal, y entonces es desde el proyecto de implantación física, pero tenemos que formar todo un marco jurídico institucional que permita que las cosas operen bien en la Ciudad de México. En términos de país, esos son los sistemas en que hemos logrado estar participando. Empezamos con 237,000 pasajeros al día atendidos con sistemas tipo Metrobús. Hoy estamos en 1.700.000, casi 1.800.000 pasajeros. Apenas empezó otro este fin de semana. Y se conformó por primera vez. Antes eran las ciudades solas que tenían que invertir en hacer ese tipo de sistemas, pero no les alcanza. Y eso era un gran impedimento. Hace 4 años se crea un fondo federal, y el fondo federal sí permite que en términos de proyectos ya se estén generando proyectos básicamente en toda la República Mexicana. Y ahora vamos a contarles un poco lo que ha sufrido Martín y el equipo de ARBE con nosotros, exactamente porque nuestras mediciones son duras de entender hasta para nosotros, ¿no? Porque finalmente, ¿qué queremos? Que en 30 años no haya tantos gases de efecto invernadero, pero ligar eso a un proyecto que hoy tenga sentido y como eso te hace avanzar, no es un reto menor en términos de entender. Entonces empezamos el año pasado haciendo la estrategia organizacional, haciendo el mapeo, todo el mapeo, lograr entender en términos, o sea, transferir lo que es de una empresa comercial a lo que es una ONG. Les tengo que contar que lo primero que nos dimos, la perspectiva financiera, acabó que lo tuvimos que invertir. A medio año mi gente reclamaba tanto que no es posible, es que no trabajamos para recaudar, nuestro fin último no es la utilidad, que lo pusimos abajo. Necesitamos, igual que necesitamos de gente capacitada, necesitamos dinero para operar, pero finalmente lo que realmente tenemos que hacer es lograr cambiar las condiciones del mundo real en México. Eso nos ha tomado mucho tiempo porque las mediciones no son claras, ¿no? Es increíble cómo tener una meta clara de utilidad alinea a la gente toda en la misma dirección sin tanto conflicto. Pero cuando tienes que tener muchas medidas y qué más calidad del aire, más seguridad, por dónde vamos, con qué gobiernos, de qué manera la estrategia, pero finalmente el meta nuestro es tener proyectos implantados en operación, tener reconocimiento, ¿no? Porque para que tú puedas hablar con un gobierno y que te hagan caso, tienen que creer que sabes. Entonces tienes que activamente buscar que reconozcan la calidad de tu trabajo, tu calidad técnica, y finalmente ser un socio con alta capacidad técnica con las empresas. Ese fue nuestro primer mapeo. Desarrollamos todos nuestros indicadores. Nos costó, yo creo que 6 meses poder llenar la tabla. Hasta el final del año ya creo que finalmente estábamos logrando realmente tomar un seguimiento mes con mes adecuado. Logramos medir, o sea, una de las cosas es las ONGs casi siempre parecen mucho un grupo de amigos, ¿no? Y nosotros no queremos hacer eso. Nosotros pensamos que si queremos tener resultados efectivos, tenemos que medirnos y actuar de una manera tan eficiente como cualquier empresa privada que quiere generar ingresos. Nosotros queremos generar calidad de vida, con más razón. Los recursos no son nuestros, vamos a decir que son prestados, los recursos no prestados, pero son donaciones. Hay pocas donaciones en el mundo, entonces hacerles bien uso es muy, muy importante. Empezamos a medir nuestras metas de recaudación. Es interesante cómo conforme vas midiendo y controlando, puedes realmente acercarte mucho más a tener control de lo que está pasando y corregir más cosas en el camino. Nos falta un buen tramo todavía que estar ahí.
ahí viene ya un siguiente paso de estrategia organizacional, la misma pero ya mejorada, y apenas hasta la semana pasada ya sacamos nuestro tercer mapeo, cada vez más agudo, cada vez con menos indicadores, lo que creo que es muy interesante, más puntuales, menos indicadores, más entendimiento. Empezamos a tener manuales, desarrollamos con Oscar manuales de políticas y procedimientos. Todavía nos cuesta mucho aplicarlos, un montón. Hay mucha resistencia. Hay una cosa del espíritu de la ONG, de la gente que siente que la filantropía no tiene que ser eficiente. Y esa es una pelea filosófica muy del día con día, porque sienten que como son grandes creadores de política pública, que no tienen que ser, en inglés, accountable, que no tienen que dar tantas explicaciones. Son tan intelectuales que no tienen que llegar a tiempo a trabajar. Entonces, la pelea de la disciplina y del uso de manuales es yo digo que es una pelea. Y finalmente, la última parte, y creo que ha sido también muy afortunada, es la parte de coaching con Voz Estela. Entre tantas estrellas, mantener el equilibrio de los brillos puede ser bastante difícil. O sea, la gente nuestra es brillante. Yo diría que yo así los definiría, es gente con maestría, pocos que hay en México de estos temas con doctorados, gente muy preparada, pero con unos egos, la mayoría con unos egos bien difíciles de manejar. Entonces, a cada periodo hay un tema humano de cómo reequilibrar y cómo reacomodar la gente y cómo hacer que el grupo vuelva a tratarse como grupo, como amigos, como humanos y ser capaces de producir en conjunto. Y en un par de días, muy recomendable, fuimos a Tepoztlán, un lugar muy bonito, y Rosa nos condujo a una serie de cosas que nos creó de nuevo un vínculo muy interesante en el grupo directivo, que ahora la tarea es en septiembre, la tarea ahora es darle seguimiento e ir cohesionando más. Grandes aprendizajes es medir, realmente nos ha ayudado, aún con todas las dificultades ha valido la pena, ha habido que perseverar mucho, porque es la creación de una cultura diferente, más en un ámbito diferente, pero que finalmente los resultados han sido realmente muy apropiados. Bueno, agradecerles a todos los que han participado, porque realmente vemos el beneficio ya en el día con día de la organización. Muchas gracias. Quisiera que quedaras aquí un momentito. Sí, aplaudir la razón, ¿verdad?, de esta organización, realmente muy noble, sus proyectos muy enfocados a aumentar el nivel de calidad de vida. Grupo ALBE te quiere hacer un reconocimiento a esta labor y obviamente por ser un cliente destacado para nosotros, queremos hacerte entrega de un reconocimiento. Omar, ¿me puedes ayudar, por favor? Un reconocimiento en el cual, bueno, pues te agradecemos primeramente que hayas participado con nosotros este año y que sigamos con más proyectos para pues seguir engrandeciendo esta causa. Y pues bueno, muchas gracias, ¿no? Un aplauso, por favor. Quisiera leerlo nada más, aquí a ver si me ayudas tú. En Grupo ALBE felicitamos al Centro de Transporte Sustentable de México ACEN por sus excelentes resultados y por su confianza en nuestros servicios de consultoría y capacitación en el año 2013. Atentamente, Martín Álvarez Torres, director general. Muchas gracias. Gracias a todos. El problema hay dos problemas muy serios. Uno se llama movilidad y el otro se llama calentamiento global. Esos las dos nos están afectando y una tiene que ver con la otra. Pero hablando del tema de movilidad, el tema automotriz, efectivamente el culpable de que no haya una buena movilidad tiene que ser el gobierno, tiene que ponernos los transportes adecuados, pero no le han querido entrar al toro porque hay otro problema muy serio, que son los autos. Yo le preguntaría a todos ustedes, ¿cuánto tardan en venir aquí? ¿Cuánto gastamos en combustible? ¿Cuánto gastamos bla, 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 bla? Tiempo, que es mucho, mucho dinero, y no le han querido entrar al toro. El tema es movilidad y el asunto es normatividad. La única normatividad que hay en México es emisiones, lo acabas de decir.
Se pelearon con emisiones de subirlas de 12 a 14 a 18, cuando en Estados Unidos también 22 para el 2015. Pero no le entramos al toro. Y todo ya está hecho en Europa, en Japón. En Japón un vehículo de 10 años, afuera, vámonos, 10 años. Pero cada vehículo tiene que ser verificado año con año. En Japón, que es un poco más estricto. En Francia, fíjense, no hay un acta de nacimiento de cada auto, un acta de nacimiento, para que yo sepa cuando yo compro un auto, si ese auto contamina, sino qué le han hecho. Existe eso en todo el mundo, pero aquí nosotros, pues, no sé, y siempre lo decimos en cada foro, no sé por qué no le queremos entrar. Nada más imagínate con que hubiera una sola ley: autos mayores a 15 años no pueden circular en la Ciudad de México. Una sola ley. Te juro que la movilidad que habría es muy diferente. Por supuesto, el tema importante es que el gobierno, y van por buen camino ahí, es que el gobierno haga lo que tiene que hacer para que la movilidad sea rápida y no contamine tanto. Pero también los ciudadanos tenemos una responsabilidad, y es del gobierno normatizar acerca del automóvil. Te platico, en Francia existe una normatividad donde te miden 15 o 20 cosas del vehículo. Una de ellas es que el espesor de la llanta no debe tener menos de 6 centímetros, el milímetro, o sea, la vida del auto, ¿no? Pues aquí andan aguaplaneando, hay gente que sale sin llanta, pero nadie, absolutamente nadie, hace algo para realmente normalizar. En la Ciudad de México circulamos entre 4 y 7 millones diarios. Entonces, ahí está el 80% de la solución al problema, pero nadie, y el gobierno, no sé, o nadie dice: oiga, vamos a poner el dedo en la llaga, porque ahí está el verdadero problema. Y es un problema para todos. Esto hoy, todo el día, súbanse a México, súbanse a donde sea, imposible, ¿no? 3 horas, 2 horas, o ir a Polanco, regresar a Polanco, dices: híjole, mejor hacemos otra cosa. Entonces yo sí creo que tendríamos que ser más estrictos, más agresivos, y realmente, porque a la hora estoy equivocado. No, eso es exactamente lo que pensamos, que hay que ser más agresivos, hay que invertir dinero. La verdad es que hubo una de las cosas interesantes es, si uno mira un país como Holanda, yo diría que es lo que yo creo que es más avanzado en lo que he visto, la mitad de la gente anda en Ámsterdam en bicicleta. Ciudad de México es muy difícil, pero Querétaro, ¿por qué no? León, ¿por qué no? ¿Qué hay de diferente en esos países? Nadie es más bueno o más malo, nada más. Hay unas políticas públicas muy fuertes, algunas de las cuales tienen costos políticos. Yo creo que lo duro con nuestros políticos es que no quieren entrar al costo del corto plazo. El combustible cuesta mucho, la gente tiene carro. No es que la gente no tenga, tiene unos carrazos y lo cuida mucho, ¿verdad? Pero no lo tiene que usar para todo lo que hace todos los días. Y esa es la diferencia. Tiene auto, la industria vende, no, todo eso pasa. Pero lo que pasa de manera importante es que el combustible es muy caro, hay unos impuestos de rodamiento muy caros, y eso, el centro de la ciudad está muy cerrado, es difícil acceder en auto, el estacionamiento es caro. La verdad es que toda esa regulación se hace en política económica, de precios, de cómo ordenas tu ciudad, cómo inviertes el dinero, en qué invierto, en hacer otro puente o lo invierto en hacer otro sistema de buses, 1 kilómetro de metro o otro kilómetro de vías. Esas son las decisiones reales de política pública. El 80% del dinero se invierte en infraestructura para autos. Mientras eso siga así, es muy difícil decir que podemos cambiar, porque es que estamos invirtiendo para que siga así. Y no es ser en contra del auto. Yo tengo mi auto, amo mi auto, pero entiendo que si es seguro, prefiero andar una parte del tiempo en bicicleta o prefiero tomar el metro. Pero sí es duro entrar, porque pues nadie quiere en principio dejar su derecho individual de hacer las cosas. Yo, mira, la Ciudad de México es la ciudad del mundo que tiene más taxis. Hay más de 120,000 taxis regulares, legales. Hay una cantidad muy grande de los piratas. Hay bicitaxis en una ciudad
como la nuestra, los visitaxis que también son un estorbo. Pero además tenemos una compañía que produce petróleo, diésel, cuyo diésel en México no tiene los requisitos de calidad mínimos que exigen otros países y Pemex no puede producir un diésel adecuado. Las fábricas de motores que están en México tienen la tecnología para producir un motor diésel cuya emisión contaminante se reduciría en un gran porcentaje, vamos a decir, arriba de un 20%, pero Pemex, que es nuestro, a mí me ha dado dividendos, y además pago la gasolina más cara que si cruzo la frontera, pero Pemex no puede o no quiere producir un diésel que contamine menos. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Ahora, respecto a los taxis, hay una, vamos a decir, una mafia de líderes y todo que tienen un negocio tremendo. Y la mayoría de los taxis no tienen el control o no tienen la calidad para dar el servicio. Ahora, como decía el señor Calderón, a mí si la un taxi también es riesgo que se secuestren, que asalten, porque han habido muchos casos. Entonces yo creo que los gobiernos, más el gobierno federal y local, tienen que ponerle su parte. Muchas gracias. Son temas tan duros que hay muy poca gente que lo sabe. Yo creo que si la población también supiera más, ¿no? Si supiera, oye, ese diésel cochino me está haciendo que mi hijo se enferme, ¿no? Y puedo producir un diésel limpio que mejora la salud. Pero muchos de esos temas son tan técnicos y van en núcleos de gente tan chiquitos que la gente no sabe ni qué pedir al gobierno, ¿no? Hay muchas otras cosas que en el día a día parecen más importantes, pero poco a poco esa es también la labor, que la gente entienda, que más gente entienda los impactos del tema y que haya más pedidos de mejora. Gracias.